Bueno, pues un vídeo que estoy deseando que veáis de Marcos López afrontando el tema de la delantera del Real Madrid. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Vídeo imprescindible, ¿eh? No solo va a dar algún nombre como el de Havertz, como el de Sané, sino que también va a explicar cómo debería funcionar la planificación del Real Madrid con su delantera, teniendo en cuenta una serie de cosas que normalmente, bueno, pues el público en general no suele considerar. Os lo aconsejo de verdad, os aconsejo también que os suscribáis los que todavía no estáis suscritos al canal, que dejéis vuestro like, vuestros comentarios y por supuesto agradecerle a la Tasquita Los 8 a su colaboración como siempre y su apoyo a esta sección. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, estabais deseando una charla con Marcos López, ¿no? Para analizar la vorágine también de las últimas horas, ¿no? Y sobre todo, ¿no? En dónde puede quedarse el Real Madrid parado después de todo esto. Y bueno, y además hoy estamos con fichas blancas ya, así que ya hasta los más susceptibles, ¿no? Con el color de las fichas no van a poder tener queja. ¿Qué tal, Marcos? Encantado de estar contigo otra vez. Un placer y con ganas de charlar de fútbol y del Real Madrid contigo. O sea que adelante, que tenemos yo creo que muchas cosas de las que hablar y sobre todo muy divertidas. Desde luego, eso es, ¿no? Ha sido una semana un poco de locos, ¿no? La verdad. En el vídeo yo creo que nos vamos a intentar centrar un poco más, ¿no? En el aspecto, en el ataque del Real Madrid, ¿no? De alguna forma, y bueno, tú, igual que todo el mundo, no has, digamos, has estado al margen de todas las noticias que han salido en torno al futuro de Benzema, una oferta, pues, prácticamente irrechazable de Arabia, parece, ¿no? Ahora que la postura mayoritaria es que se va a quedar, pero bueno, es un escenario que siempre queremos dar como provisional, igual que la marcha era provisional, pues el escenario de que se quede es provisional, porque bueno, el verano es muy largo y hasta que no se firman contratos y tal, no hay que dar nada por hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar, ¿no? En esa posibilidad de que se quede, pero antes, Marcos, quería tener una opinión por tu parte, ¿no? De qué importancia puede tener para el Real Madrid que Benzema alargue un año más, ¿no? Su estadía en el club, sabiendo, como sabemos, bueno, pues puede haber planes para 2024, que llega Endrick, que puede haber, bueno, pues piezas de caza mayor que se pongan también a tiro en 2024 y que Benzema no viene de una buena temporada para lo que nos tiene acostumbrados, pero que bueno, que metió 30 goles, tampoco se marcó un Hazard, ¿no? Precisamente. Bueno, lo primero es, todavía no acabó la temporada. El domingo hay partido. Sí, sí, sí. Eso lo dijo Es, Benzema, eso lo dijo es, Benzema. Eso es increíble lo rápido que va todo, el deseo que hay de construir el proyecto del año que viene a nivel mediático y de volver a ver al Madrid competir en Champions por la Liga y por los objetivos máximos. Eso habla de un club que está vivo, que está en permanente evolución y que, sobre todo, para competir bien se tiene que adaptar, Ramón. Lo primero, Benzema sí, Benzema no. Mm, Carlo Ancelotti es exjugador. Carlo Ancelotti estuvo en el final del Gran Milan, cuando hubo ese relevo generacional. Por lo tanto, yo creo que es el más adecuado para darle consejos a sus intocables, Kroos, Modric, Benzema, sobre cuál debe ser el siguiente paso y seguramente ellos escucharán al entrenador. Por otro lado, está la fecha de la inauguración del Bernabéu, detalle que para mí no es menor. Al final, estos tres, estamos hablando de historia que hicieron con el Real Madrid y el nuevo campo marca un antes y un después, por lo tanto es historia por hacer. Que ellos estén presentes puede ser un punto motivante y un punto de que quieran tener en su carrera. Entonces, eso va a complicar las decisiones en este verano, tanto de ellos a nivel individual como del Real Madrid como club. Dicho esto, lo primero es entender la situación. Es qué necesita la plantilla para ser mejor con Benzema. Bien, muy bien. Vemos este vídeo, ya lo hicimos el año pasado. Al Madrid, por lo tanto, vamos a ir muy rápido para que la gente lo entienda, recuerde algunas de las cuestiones principales y a partir de ahí lleve ese análisis de 2022 a 2023, porque el fútbol es evolutivo y las cosas cambian. Lo que se dice
En 2022 es una cosa y en 2023 es otra y el verano que viene será otra. Al Madrid claramente le falta diagonal derecha a izquierda. Una diagonal de profundidad con regate y una diagonal con llegada a gol. Claramente le falta un sustituto de Karim Benzema como número 9. Y después, a nivel de titularidad, la opción Valverde en banda se ha perdido, por lo tanto Valverde ya forma parte de este núcleo y ahora mismo los indiscutibles han sido Vinicius, Benzema y Rodrigo. Rodrigo con tendencia a jugar aquí. Sí, cierto. Entonces, este pasillo, uno de los problemas que ha tenido el Madrid a nivel de ataque, a nivel de sorprender al rival, ha sido que ha tenido dificultades ofensivas pasillo derecho, lateral y extremo, y pasillo izquierdo con dependencia de Vinicius y defensas muy cerradas. ¿Por qué veíamos un 3 para 1 a Vinicius? Porque no había aquí. Claro. Entonces, seguramente si aquí pones a Roberto Carlos, a Vinicius nadie se atreve a hacerlo un 2 para 1. Bien. O De hecho, poniendo a Camavinga, que no es lateral izquierdo, ya generaste situaciones de mayor ventaja para Vinicius de las que te daba Mendy, Nacho o el que juegas a la izquierda. sí, porque Camavinga generaba la superioridad por dentro y a partir de ahí encontrabas la circulación, pero no es motivo del vídeo, simplemente para recordar, diagonal derecha a izquierda, diagonal a gol, jugador de 15 goles, 15 asistencias, tiene que estar en 30 de números, delantero suplente de Karim Benzema y después, quién sabe, la posición de un interior o dos interiores llegadores a gol que tengan tiro, que tengan disparo, que tengan remate en el área, que eso ya lo hablaremos más adelante. Entonces, dentro de este escenario, solo hablando de las posiciones ofensivas, la primera pregunta no es Karim Benzema. La primera pregunta es Rodrigo. ¿Qué quieres hacer con Rodrigo? ¿Cómo valoras internamente a Rodrigo? ¿Qué capacidades tiene Rodrigo? Porque hay una cosa, para planificar, para fichar, tú tienes que ver lo que nadie ve, lo que otros no ven. Esa es la clave. Al Claro, final, ¿cuál es el error más común en fútbol? Coges un jugador que hace un gran mundial, lo firmas, pagas un montón por él y después no rinde. Eso, por ejemplo, era muy común en el Barça de los años 80, 90. El que acababa un mundial o una Eurocopa era objetivo número uno. Generalmente sale mal. Estamos viendo un caso, Enzo Fernández, sí, sobreprecio pagado por el Chelsea, un chaval con una trayectoria increíble, pero quizás no tenga ese fútbol para ser número uno mundial. Será un gran centrocampista, pero está pagado con un sobreprecio. ¿Por qué? Por un mundial donde quedó campeona Argentina, donde él fue importante, pero al final el desequilibrio fueron los penaltis, los goles, las jugadas de Messi y los momentos puntuales. Entonces, ir a lo que ve todo el mundo, ir a tener la seguridad de que fichas a uno bueno porque acaba de hacer una gran Eurocopa, una gran Champions, un gran Mundial, es equivocarte totalmente. ¿Por qué? Porque pierdes de referencia las preguntas que te tienes que hacer a ti mismo con tu equipo. Entonces la primera pregunta es, ¿qué hacemos con Rodrigo? ¿Rodrigo puede jugar en banda derecha? No. ¿Podría esa jugar es una con un gran... máxima de Marcos, ¿eh? O sea, Marcos lleva diciendo lo de Rodrigo en la banda derecha, no. Mínimo yo te recuerdo un año. O sea que quiero decir, eres coherente y consistente en esa opinión. Sí. Si tú pones en banda derecha a Cafú, aquí puede jugar Rodrigo y puede jugar cualquier delantero que se vaya hacia adentro, porque al final nunca va a estar aquí. Esta es una posición de defender, no de atacar. Entonces, si tú tienes un jugador que aquí llega bien, pues este va a estar por aquí. ¿Dónde vimos ahí a Rodrigo? En las remontadas del Madrid de la temporada pasada. ¿Por qué? Claro, Porque se pierden las posiciones, porque aquí no importa el balance defensivo, sino atacar, y Rodrigo se mete debajo del ala de Benzema o de un 9 y a partir de ahí encuentra las jugadas y los espacios. Pero en un partido normal, en un partido de Champions de 0-0, que el lateral no tenga esa capacidad, esta banda tiene muchas dificultades para generar desequilibrio. Y cuando tienes muchas dificultades en esta banda, automáticamente el rival concentra más en este lado. Entonces están más pendientes de este lado y bloquean más la fortaleza que tienes aquí. Dicho esto, Rodrigo se va al 9. Bien. ¿Y Rodrigo qué va a ser? ¿Titular o suplente o va a jugar los minutos de la basura? No, Rodrigo tiene que jugar muchos minutos. Entonces, si se queda Benzema, el suplente es Rodrigo, automáticamente. claro. Eh, porque vas a poder jugar con los dos,
y porque cuando no esté Benzema es obligatorio, por haberlo fichado, por haber rendido, que tú le des la alternativa en el puesto. ¿Que es diferente a Benzema? Por supuesto, totalmente diferente, no tiene nada que ver. Pero hay una cosa muy clara. ¿Quién es el sustituto de Cristiano Ronaldo en la plantilla? Vinicius. Claro, Y Vinicius tiene algo que ver con Cristiano Ronaldo, es que no nada, se parecen nada. nada, nada. Entonces, la gente busca un nuevo Benzema. No, 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 no. Lo que tienes que cambiar las responsabilidades en el campo, cambiar el ecosistema del equipo y adaptarte a la manera de jugar. Ahora no tenemos a Cristiano, tenemos a Vinicius. Bueno, pues ahora necesitamos tenemos más velocidad aquí, igual más desequilibrio, tenemos que meter más gol aquí. Benzema da el paso adelante, cambia como futbolista el equipo para cubrir el vacío que deja una leyenda, porque es increíble el vacío de Cristiano, tarda 2 temporadas en activarse, Vinicius en crecer, pero a partir de ahí el Madrid consigue ganar la Champions y consigue ganarla de una manera diferente. Si ves la historia del Madrid, la sexta Copa de Europa es muy diferente a las 5 anteriores con Di Eso Stéfano. es, eso es. Entonces, la gente quiere cromos repetidos. No, 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 no. Es que cada jugador es único e irrepetible. Eso es así. Entonces, el fútbol es un deporte colectivo, entonces tú tienes que buscar otras herramientas, otros balances, otros ajustes para potenciar los líderes que ya tienes y el paso hacia adelante. ¿Cuál es el paso hacia adelante, Rodrigo? Claro, eso tiene toda la coherencia lo que dices, en el sentido de que a Rodrigo ya no lo puedes concebir como un suplente, porque él ha dado muchos motivos para no verlo así como un suplente, y que la mejor posición de Rodrigo, si exceptuamos la izquierda, donde yo creo que va muy bien también, es por dentro, ¿no? Es un jugador de área, es un jugador de pico de área, es un jugador de combinación en espacios reducidos y de una clarividencia bestial, ¿no? A la hora de resolver ese tipo de situaciones. Claro, Marcos, ocurre que la banda derecha se queda desierta, ¿no? De esa manera, no tienes a Asensio ya en la previsión de que va a salir Asensio, de que no va a renovar, y no tienes el lateral Cafú, ¿no? Hasta que haya nueva orden, desde luego no lo tiene el Real Madrid. Haría falta un jugador ahí por la derecha. Y tú y yo hemos hablado varias veces, ¿no? Y no es casualidad cuando evidentemente hablas de jugadores, ¿no? Que no están en el Real Madrid. Lo hemos hecho en casos muy concretos y siempre muy justificado de Kai Havertz, ¿no? Podría ser ese jugador, entiendo, que pudiese encajar con esa función para hacer esa diagonal que tanto le falta al Real Madrid. Voy a mantener todavía los nombres. Voy a avanzar un poco más en el análisis porque lo importante yo creo que no es dar noticias, sino que la gente entienda cuál es el proceso de toma de decisiones. Y después, cuando tiene más conocimiento, ahí la gente podría decir, ¿yo qué haría si estuviese ahí? Entonces, tenemos de momento a Benzema Rodrigo, Sí, ¿vale? Se busca un delantero, otro delantero. Eh, Al final, un equipo grande tiene que tener 3 delanteros centros. ¿Por qué? Porque siempre tienes que mantener viva la opción de jugar con dos. claro, claro. Y no tienes por qué subir un central de delantero. Entonces, para jugar con dos, necesitas tres. Si se te lesiona uno, tienes dos. Y habitualmente juegas con uno y dos quedan en el banquillo. Pero hay competencia. Si hay lesión, siempre vas a tener un plan B en el banquillo. Y siempre vas a tener la opción de poder jugar con dos delanteros. Muchas veces vemos muchos equipos que solo tienen dos delanteros, tienen que remontar en Champions y salen desde el minuto cero con los dos delanteros. Sí, 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 Y dices tú, uy, ¿y ahora en el minuto 70 qué hacemos? claro. Claro, es todo estrategia. Tú tienes que mantener vivo el partido. Entonces, no, salieron con todo. Más delanteros no le quedaban en el banquillo. ¿Cuántas veces se dice? Sí, sí, claro. Error, 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 error. Porque siempre tienes que tener un plan B. Entonces, cualquier plantilla tiene que tener 3 delanteros. Entonces, tienes Benzema, Rodrigo y otro. La gente dice Joselu, otro, el que sea. Bueno, ahí hay una cosa que hay que considerar en el dibujo completo de la plantilla. Lo hablábamos con Bellingham sobre los cupos en Inglaterra y por qué, si Bellingham viene al Madrid, por qué se va a pagar una auténtica locura por Declan Rice. ¿Por qué? Por los cupos de Claro, jugadores locales. cierto, Entonces, cierto. los grandes tienes que meter buenos jugadores. Entonces, ¿qué pasa? De la lista de 25 de Champions, tú tienes que tener 8 jugadores locales.
Sí. Los jugadores locales se dividen en dos grupos. Los que jugaron en la federación correspondiente, desde Eso los es. 15 hasta los 21, desde los 16 hasta los Desde los 21, 15 a los 21, 3 temporadas. Tres tres temporadas completas. temporadas en la federación. Y dentro de los de la federación tenemos Vallejo, Asensio, Ceballos, Odriozola. Yo creo, los apunté aquí, yo creo que no me olvido de ninguno. Esos No, cuatro pueden irse los cuatro. sí. Después, de esos ocho, tú tienes que tener un mínimo de cuatro que sean de tu propia cantera, porque el máximo de formados en la federación solo es un máximo de cuatro por lista. Dentro de esos, tienes cuidado con la ventaja estratégica del Madrid al Sí. fichar. Tienes a Fede Valverde, tienes a Vinicius, tienes a Rodrigo, tienes a Lucas y tienes a Nacho Carvajal también. y Carvajal. Y De esos, te puede valer el tercer portero también, porque normalmente ocupa una ficha del primer equipo y suele tener esa condición. Sí, generalmente en la lista de 25 se meten dos porteros y se deja para una lista B el sí, tercer cierto, tienes portero, razón. pero puede Tienes servir razón. en una. Tienes ¿Qué razón. pasa? Que tú estás perdiendo, si vas metiendo jugadores que no tienen capacidad para ser titulares, tú estás perdiendo capacidad competitiva, porque de repente te puedes encontrar con una lista en un partido de 18 y tener jugadores que se metieron en la lista así un poco para cuadrar. Se ve mucho en primera ref con los sub-23. Entonces, pero eso es ir a más a más. Entonces, entendiendo que Vallejo se puede ir, que Nacho se puede ir, que Odriozola puede salir, que Asensio se va, que Ceballos puede irse, te quedas sin jugadores para esa lista. Entonces, ¿cuál es el rol de tercer delantero? Tiene que ser un jugador formado en tu propia cantera o en la propia federación. Entonces, Correcto. ahora mismo la gente entenderá por qué José Lu puede ser una buena opción para el Madrid y no el delantero de 28 años especialista en el juego ofensivo que remata de cabeza del Eintracht de Frankfurt. Me lo estoy inventando todo. No, y aparte Marcos, aparte de esa condición que cumple, pues José Lu al final es un tipo que lleva metiendo más de 15 goles en liga durante varias temporadas, que es un plan diferente al que te van a ofrecer tus delanteros habituales, porque es un gran rematador de cabeza, porque es un jugador que te puede ganar balones, ¿no? Y retenerlos de espalda. O sea, es un jugador muy competente para lo que es la primera división, desde luego, y que cumple con ese objetivo importante de los cupos, que normalmente la gente no piensa en estas cosas, pero la gente que toma decisiones están obligados a pensar en ellas, ¿no? Una trampa. No son jugadores nacionales, son No, jugadores locales formados en las federaciones en un periodo de tiempo formado en la cantera. Brahim está formado en la cantera del Manchester City. Durante los años de formación estuvo cedido en el Milan y no está dentro de no esos cumple, cupos, por no cumple ejemplo. esto. Eso es. Entonces, todo eso hay que controlarlo. Entonces, hay que buscar para esa lista de 25 un jugador que esté con la etiqueta de jugador local. A partir de ahí se abren muchas opciones, pero ya tampoco hay tantas, Ramón. Entonces, el tema José Lu, que hay delanteros mejores, sí, seguramente. Que es diferente, que lo más importante es que sea diferente a Benzema y a Rodrigo, sí. Que puede ser válido, también. Que en la composición de la plantilla hay que buscar esos ocho jugadores que tengan ese nivel, que tengan esa etiqueta, y por eso el Madrid en su estrategia, tener a día de hoy nacionalizados que no ocupan plaza de extracomunitario, ni a Militao, ni a Vinicius, ni a Rodrigo, que encima Valverde, Vinicius, Rodrigo estén ocupando la lista de jugadores locales, es una gran ventaja, igual que cuando los ingleses fichan grandes estrellas para ocupar el puesto de jugador local. ¿Por Claro, qué? Porque si esos puestos son ocupados por jugadores de nivel menor, de 25 te quedan 17 jugadores de nivel, le solo. ocurrió al Sevilla. El Sevilla, la última lista que tuvo que hacer en Champions, tuvo que ser, y estoy tirando de memoria, creo que de 20 jugadores, porque no podía, no, solo tenía 3 cupos, básicamente, ¿no? Llegó a esa situación tan penosa, ¿no? En ese aspecto, y además, ya por terminar con lo de José Lu, 1,5 millones de euros es lo que le cuesta al Madrid José Lu en cuanto a ficha, sustituye a un jugador que venía ganando 5 millones, como Mariano. O sea, es una operación donde el Real Madrid creo que mejora a nivel deportivo, iguala a nivel de cupo, porque Mariano también lo era, pero aún encima ahorra dinero, ¿no? Por lo tanto, creo que es una operación que, vamos, que es indiscutible, ¿no? Que es una operación buena.
Dicho lo cual, Benzema, Rodrigo, Joselu. Vale, bien. Tres delanteros, los tres diferentes. Se va mirando los cupos. Eh, si Benzema, Rodrigo, Joselu tienen en este lado un jugador tan diferencial como Vinicius en este, van a aumentar el número de goles de empujar. ¿Por qué? Porque la jugada va a llegar desequilibrada a línea de fondo. Claro, claro. A partir de ahí van a aumentar el registro de goles de todo el equipo. Si además a esto le metemos un llegador al área que ejerza de segundo delantero, ni Kroos, ni Modric, ni Valverde que tiraba desde fuera eran jugadores de área, que haga doble 9 siendo interior, van a aumentar la presencia en el área, el número de goles y sobre todo van a liberar al 9. ¿Qué pasaría si Benzema se va? Si Benzema se va, aquí te queda Rodrigo, te queda Joselu y evidentemente tienes que fichar un jugador que sea capaz de hacer esto, hacer la superioridad numérica en medio campo y llegar al área. Se apunta mucho a Harry Kane. Va a haber una pelea con el Manchester United a tope, sin duda. No creo que sea el jugador del perfil Real Madrid. ¿Por qué? Porque en este apoyo no tiene los controles ni la capacidad para girarse de Benzema. Es un jugador que descarga excepcional, que muchas veces en el Tottenham lo hemos visto que hace la jugada, pero que no tiene esa velocidad increíble para hacer la jugada y llegar a rematarla. Claro. Que es un jugador muy específico inglés y que al final, a nivel de presión, no es un jugador que sea capaz de tener esa velocidad, esa agilidad y esa frescura. Entonces creo que es un gran jugador, pero creo que no es el jugador que sustituye a Benzema claramente. Harry Kane sería la solución Van Nistelrooy en el Barça, en el Madrid, perdón, y la de Lewandowski en el Barça. Meter Eso gol. es. Te va a meter goles, pero no creo que sea un 9 para construir un proyecto ya con los años que tiene y sobre todo teniendo otros jugadores y otras potencialidades. Por ejemplo, el primer debate que habría es ¿qué es mejor el Madrid? ¿Con Kane jugando aquí o con la frescura y la movilidad de Rodrigo? Y Claro, ya, y ya tienes lío. claro, Y claro, ya ya lo tienes tiene. lío. Claro, Porque Rodrigo, como ya está en la casa, ya conoce a sus compañeros y aparte con ventaja. La adaptación ya te la ventila. Como Rodrigo marque goles al principio, mal asunto. Entonces, fichar un 9 rematador, ya tienes o tendrías a Joselu para salir en esos partidos de manera tal. ¿Habría que buscar un número 9? Sí, pero tiene que ser un número 9 que pueda jugar aquí y que pueda jugar aquí, que pueda jugar con Rodrigo y que tenga calidad para asociarse y para hacer de falso 9. Bien, dentro de lo que hay en el mercado, es muy evidente que Kai Havertz puede ser el número uno. Es, es muy sencillo. ¿Por qué? Por los controles, por su capacidad para asociarse, por el nivel que tiene. Hay que recordar que ganó una Champions, siendo sí, importante sí. y en punta de lanza. Es un jugador que no tiene un currículum menor para nada. O sea, ya sabe lo que es liderar, ya sabe lo que es jugar y mismamente en las eliminatorias contra el Madrid vimos de la jerarquía que tiene y lo difícil que ha sido frenarle a los centrales y a la defensa del Madrid. Quizás incluso por momentos se han sentido más cómodos frenando un delantero como Haaland que en uno como Havertz. Havertz te podría jugar aquí y te podría jugar aquí. Un Havertz Rodrigo Vinicius te transmite mucha calidad en velocidad. Jugadores que van muy rápido, piensan rápido y ejecutan. La posibilidad de la movilidad de los tres, porque los tres son aposicionales. Entonces pueden aparecer por diferentes sitios. Pondrían en mucha dificultad a los defensas porque no tendrían referencias para marcar. Y después es un jugador que es muy joven todavía. ¿Dónde está el matiz de los grandes jugadores? Mira, los grandes jugadores, los números uno, hay muy pocos en la historia del fútbol, pero pocos es poquísimos. Entonces tú los ves. Entonces dices, ese es un gran jugador, ese jugador es indiscutible. Neymar, de chaval, dices, wow. Mbappé, wow. Lo que hace Haaland, increíble. Vale, muy bien.
Pero después de esa clase, o lo que hace Messi de repente, pum, en cadetes, me acuerdo, cadetes jugando en División de Honor, primer minuto en División de Honor, saca de medio, se regatea a 4 del Villarreal, grandísimos gol. Esto está fuera de. O Cristiano Ronaldo, ¿viste el primer gol que marcó con el Sporting de Lisboa? Espectacular. Dices tú, increíble. Pero esos hay 5, hay 6. claro, El resto de jugadores son buenos jugadores. El problema para los clubes es ficharlos en su máximo nivel a su precio más alto. claro. Entonces, si hay que esperar que Havertz, y con esto te enlazo al siguiente, marque 25 goles en una temporada, ya probablemente no sería jugador para el Madrid, porque tendrías que pagar 200 millones por él. Claro, 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 claro. Entonces diría el Chelsea, ya le sacamos lo máximo, entonces ahora lo vendemos y vamos a apostar por otro Qué joven buena reflexión. que tenga hambre. Entonces tú tienes que ser valiente en la toma de decisiones, tienes que ver lo que otros no ven y tienes que saber que quitando esos indiscutibles en el mundo que todos ven, tú lo que tienes que evitar es pagar por un jugador lo máximo. Tú imagínate que a Modric el Madrid lo hubiese fichado después de haber ganado 2 Copas de Europa y haber sido subcampeón con Croacia, hubiese pagado 150 millones. Y Claro, probablemente no te hubiese dado ese nivel de hambre, de ambición, de progresión que te dio. ¿Por qué? eso. Porque ya vendría con un punto de vista de estar por encima del club. Qué buena Entonces, reflexión. claro, tú necesitas ese tipo de jugadores. ¿Qué otro jugador está en problemas? Leroy Sané. Un jugador que tiene velocidad, que tiene desequilibrio, que como falso 9 ya jugó con Guardiola, pero yo aquí no lo vería en el Madrid. No, claro, Pero que es un jugador que te mete electricidad aquí, que te puede ser un buen suplente de Vinicius si no está jugando a pierna buena porque ya está para evitar que Rodrigo salga del 9 y venga aquí cuando no esté Vinicius. Y es un jugador que tiene élite, experiencia en Manchester City, Bayern, Champions, conocimiento y que ahora mismo pues está pasando un momento complicado, que tuvo problemas en el vestuario y demás. Sobre jugador estrella, Sadio Mané, crack en el Liverpool. Pagan por él barbaridades, pero es que ¿cuántos años lleva la élite? ¿Tocó su techo? Sí. ¿Qué pasó este claro, año? Que no da el nivel. No da el claro. nivel, oye, que juega bien, que es muy bueno, pero claro, tiene que liderar el Valle. No está Lewandowski, entonces encima viene de un proceso donde la naranja está exprimida al máximo, el jugador está al máximo de sus capacidades. Pues lo más fácil es que la gente se decepcione con él porque esperan un poco más que en el Liverpool y ese poco más no llega, es un poco menos, incluso lo que decíamos, Harry Kane y Rodrigo. ¿Quién parte con ventaja en agosto? Rodrigo sabe dónde se la va a pasar cada compañero. Claro. Mientras Harry Kane se adapta, va a haber debate y hay problemas. Entonces, Leroy Sané es otro jugador que tendría que venir. A partir Entiendo que son de. compatibles, aunque Benzema se quedase, en la medida en que Benzema también es a corto plazo, la estadía de Benzema es un año seguramente, son jugadores que evidentemente casi es obligatorio que vengan si se va Benzema, pero si no se va Benzema también serían fichajes adecuados que complementarían la plantilla, ¿no? Havertz o Sané, que son los que has mencionado. Yo, si se quedase Benzema, traería a Havertz. Si se fuese Benzema, traería a Havertz y a Sané. Y A los apostaría dos, claro, claro, claro. apostaría por una delantera muy dinámica, vería qué puede hacer Rodrigo como 9 y después mucho dinamismo, mucha velocidad, mucha toma de decisiones en aceleración y romper a las defensas moviendo el balón muy rápido y en combinación corta y demás. Podría ser espectacular, sin duda. Después tienes el mercado de enero, pero lo que peor puede hacer un gran club es fichar jugadores para rellenar. Fichar jugadores que no tienen el nivel para ocupar una posición, porque después los contratos son un problema. Te voy a un nombre, con todo el respeto y todo el cariño. Sí, Martin Braithwaite. claro, Eh, lo ficharon para 10 partidos. claro, 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 Cuando no puedes fichar al mejor, no fiches a nadie. claro, claro, Cuando la posibilidad de fichar el mejor puede ser 2024, aguanta. Cuando tienes en proyección, el mercado tiene 4 grandes 9, ya hablaremos de ellos. 2 de ellos son espectaculares. Cuando hay esa proyección más adelante de poder fichar ese tipo de jugadores,
busca jugadores compatibles. ¿Sané es compatible con un gran 9? Sí. ¿Havertz es compatible con un gran 9? Sí. ¿Y qué pasa si Rodrigo da ese salto hacia adelante y se convierte en un gran 9 del mercado? Porque ahora le estamos viendo como el otro día, por ejemplo, en Sevilla, define con tranquilidad, con Sí. calma de veterano, domina el espacio y el tiempo. O sea, se ve un futbolista que no va nada acelerado. Y cuando un futbolista en carrera va tranquilo, es que tiene mucho nivel. Sí, sí, bueno, yo es que con Rodrigo mis expectativas son máximas, ¿no? Es un jugador que me fascina y que creo que es capaz de prácticamente todo, ¿no? Marcos, muchísimas gracias. Se me ha hecho cortísima la charla, pero hay que dejarse temas y hay que dejar cosas que analizar para las semanas que vienen, porque van a ser semanas seguro que interesantes que habrá que cubrir, ¿no? Todo es un puzzle, hacer que las piezas encajen, los cupos, Benzema sí o no. Te digo dos nombres, pero hablaremos en profundidad de todos los nombres. Te apunté una primera idea de Harry Kane. Todo es dinámico, en fútbol todo cambia. Lo importante es construir un equipo de altísimo potencial y sobre todo con gente que venga a mejorar su carrera, a progresar y a dar un salto de nivel. Por lo tanto, lo más difícil es encontrar aquellos jugadores que ahora mismo están en dificultad y que tienen un margen altísimo de mejora. Sin duda, Leroy Sané, Kai Havertz son grandes jugadores, tienen gran potencial y ahora la ventaja para quien apueste por ellos es que están en un momento de no estrellato máximo, no nivel mediático, y eso hace que probablemente sean factibles. Pero hay más nombres, los diremos, Ramón. Los diremos, los diremos. Pues muchísimas gracias, Marcos. Te mando un fuerte abrazo y hasta la siguiente, amigo.